22 de marzo de 1945. Río Rin. Última barrera defensiva natural de Alemania. Fortaleza líquida que había protegido corazón alemán por siglos. Planificadores aliados estimaban que tomaría semanas de preparación, miles de bajas, apoyo de artillería masivo para forzar cruce. Mariscal de campo Bernard Montgomery había estado planeando su elaborado cruce del Rin por meses, reuniendo operación anfibia más grande desde Día D, programada para 24 de marzo. Entonces George S. Patton hizo lo imposible, en menos de 24 horas, sin fanfarria, sin construcción masiva, sin siquiera informar a Cuartel General Supremo. Tercer ejército de Patton cruzó Rin en Oppenheim. Cuando palabra llegó a Winston Churchill en Londres, reacción de primer ministro no fue lo que nadie esperaba. Lo que dijo en ese momento revelaría todo sobre liderazgo, rivalidad y matemáticas brutales de guerra. Esta es historia de cómo audacia de un general cambió final de Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué dijo hombre más poderoso de Gran Bretaña cuando se enteró? Para marzo de 1945, guerra en Europa entraba en su acto final. Pero Rin permanecía inconquistado. Hitler había declarado que sería foso de Alemania, ordenando cada puente destruido, cada punto de cruce fortificado. Río mismo era obstáculo formidable, casi 1.500 pies de ancho en muchos puntos, con corrientes alcanzando 6 nudos, suficientemente frío para matar hombre en minutos. Comandante supremo aliado Dwight Eisenhower había aprobado Operación Plunder de Montgomery. Asalto masivo programado para comenzar 24 de marzo. Montgomery, meticuloso hasta falla, había reunido 25 divisiones, 37,000 vehículos, suficientes suministros para llenar múltiples trenes de carga. Había incluso traído a Churchill para observar lo que prometía sería triunfo final y grande de guerra. Preparativos eran tan elaborados que oficial estadounidense bromeó: si Monty cruza Rin, lo hará con tal ceremonia que alemanes tendrán tiempo para enviar invitaciones grabadas a su propia derrota. Pero 200 millas al sur, George S. Patton estaba pensando diferente. Si te interesa esta historia, suscríbete y dale me gusta a este video para no perderte nuevas historias, y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Sigamos. Tercer ejército de Patton había estado corriendo a través de Francia y Alemania con velocidad que desafiaba lógica militar. Sus comandantes de cuerpo, hombres como John Millikin y Manton Eddy, habían aprendido a pensar como su general. Rápido, agresivo, siempre moviéndose. El 21 de marzo, mientras sus fuerzas se aproximaban al Rin, cerca del pueblo de Oppenheim, Patton vio su oportunidad. Su oficial de inteligencia, coronel Oscar Koch, le trajo reportes de reconocimiento. General orilla oeste ligeramente defendida. Demoliciones de puentes han dejado brechas en sus defensas. Pueblo de Oppenheim tiene fuerza de guarnición mínima. Tal vez 200 infantería. Sin blindaje, Patton no vaciló. Consígueme a Eddy. General de división Manton Eddy, comandando 12º Cuerpo, recibió llamada a las 10:47 p.m. del 21 de marzo. Voz de Patton crepitó por teléfono de campo. Manton, vas a cruzar esta noche. Sin retrasos, sin preparaciones elaboradas. Usa botes que tengas. Quiero regimiento en orilla este al amanecer. Eddy, oficial cerebral que balanceaba agresión de Patton con planificación cuidadosa, entendió inmediatamente. Tenemos botes de asalto de ingenieros. Quinta división de infantería está más cerca. Pueden liderar. Entonces póngalos en movimiento, chasqueó Patton. Y Eddy ni una palabra a Shaef. Vamos a cruzar primero. Explicar después. Esto era Vintage Patton, operando al borde de insubordinación, conducido por instinto competitivo casi sobrenatural. Su jefe de Estado Mayor, Hobart Gay, escribió después en su diario: el general paseaba como tigre enjaulado. Seguía diciendo: Montgomery quiere gloria. Quiere ser primero en cruzar. Bueno, veremos eso. Quinta división de infantería comandada por general de división Stafford. Leroy Irving comenzó a moverse hacia Oppenheim a medianoche. Soldados, muchos veteranos de combate desde Normandía, sabían que algo inusual estaba pasando. Sargento Warren Emes, del 111º Regimiento de Infantería, recordó después: recibimos palabra alrededor de 1 a.m.
marcha ligera, botes de asalto, moverse en silencio. Oficiales se veían emocionados, pero también nerviosos. Nadie lo dijo en voz alta, pero sabíamos que íbamos por Ring. Marcha de aproximación fue conducida en oscuridad casi total. Patton había ordenado movimiento de vehículos mínimo para evitar alertar reconocimiento alemán. Infantería se movía a pie cargando sus botes de asalto. Embarcaciones incómodas de lona y madera contrachapada que pesaban 450 libras cada una. Teniente coronel Charles Yuill, comandando segundo batallón, 5 Cimeiro Infantería, describió después escena. Hombres estaban exhaustos antes de siquiera alcanzar Río, pero había esta electricidad en aire. Todos sabían que estábamos por hacer algo histórico. A las 10:30 p.m. del 22 de marzo, primera ola de asalto golpeó agua. Ring en Oppenheim era aproximadamente 1000 pies de ancho, fluyendo a casi 4 nudos. Noche estaba oscura. Luna nueva proporcionaba iluminación mínima. Esto era bendición y maldición. Oscuridad ocultaba a estadounidenses, pero también hacía navegación traicionera. Ingenieros habían marcado puntos de cruce con luces tenues en orilla oeste. Pero orilla este era pura adivinación. Soldado de primera clase. Donald Jones estaba en tercer bote de primera ola. En entrevista de 1983, recordó bote estaba empacado. 12 de nosotros más ingeniero conduciendo. Agua estaba congelando. Cada vez que golpeábamos, ola rocío venía sobrecostado. Recuerdo pensar si alemanes abren fuego ahora todos estamos muertos. Pero seguimos remando. Corriente quería llevarnos río abajo, pero nuestro tipo nos mantuvo apuntando a esa orilla oscura. Cruce tomó 11 minutos, eternidad bajo fuego. Pero milagrosamente, primeros botes aterrizaron sin oposición. Defensores alemanes desmoralizados y con poco personal no habían esperado asalto en esta ubicación. Su atención estaba enfocada en preparativos obvios de Montgomery al norte. Para las 11:15 p.m., 2 compañías del 19º Regimiento de Infantería estaban en tierra. Teniente Donald Critchfield, liderando segundo pelotón de compañía E, describió después momento. Golpeamos playa. Era realmente solo pendiente fangosa y nos desplegamos. Todavía sin contacto. Recuerdo pensar dónde están. Entonces escuchamos voces alemanas como 200 yardas tierra adentro, pero no estaban alarmados. Solo hablaban, tal vez fumando. No tenían idea de que estábamos allí. Cabeza de puente inicial fue asegurada con resistencia mínima. Para medianoche, 8 compañías estaban cruzadas. Casi 1200 hombres. Alemanes, cuando finalmente se dieron cuenta de qué estaba pasando, respondieron con fuego de artillería disperso. Pero era demasiado tarde. Estadounidenses ya estaban cavando. De vuelta en cuartel general de Tercer Ejército en Idar Oberstein, Patton estaba monitoreando reportes de radio con emoción apenas contenida. Su ayudante coronel Charles Codman notó general estaba fumando incesantemente, usualmente señal de estrés, pero también estaba sonriendo. Cuando reporte llegó de que primeros batallones estaban cruzados sin bajas importantes, él en realidad rió en voz alta. Entonces dijo algo que nunca olvidaré. Montgomery todavía está llenando sacos de arena y ya estamos en dormitorio de Alemania. Para amanecer del 23 de marzo, Quinta División de Infantería tenía 4000 hombres cruzados el Rin. Ingenieros ya estaban cruzando tanques y artillería, usando balsas improvisadas y barcazas capturadas. Puente se había expandido rápidamente. Contraataques alemanes estaban desorganizados e inefectivos. A las 7:30 a.m. Patton finalmente llamó a Cuartel General Supremo. Conversación con General Omar Bradley, comandante del 12º Grupo de Ejército, se volvió legendaria. Oficial de operaciones de Bradley respondió primero. Voz de Patton llegó nítida y alegre. Brad, por amor de Dios, dile al mundo que estamos cruzados. Derribamos 33 Krauts hoy cuando vinieron tras nosotros. Quiero que mundo sepa que Tercer Ejército lo logró antes de que Monty comience a cruzar. Cuando Bradley llegó a línea, Patton estaba aún más exuberante. Brad, no le digas a nadie, pero estoy cruzado. Bradley, confundido, preguntó, ¿cruzado qué? Patton respondió el Rim Brad. Metí división anoche.
Pero hay tan pocas multitudes alrededor que no lo saben todavía. Así que no hagas ningún anuncio. Lo mantendremos secreto hasta ver cómo va. Bradley escribió después en sus memorias: quedé atónito. George había cruzado Ring con menos preparación de la que pusimos en cruzar Sena, y quería mantenerlo callado. Ahí fue cuando me di cuenta de que esto era tanto sobre vencer a Montgomery como derrotar alemanes. Pero palabra se extendió rápidamente. Para media mañana, Eisenhower sabía. Su reacción fue medida. Públicamente solidario, privadamente irritado por teatralidades de vaquero de Patton. Su ayudante naval, capitán Harry Butcher, registró en su diario Ike, recibió noticias con sentimientos mixtos. Estaba complacido de que Cruce tuviera éxito, pero molesto de que Patton siguiera adelante sin autorización. Dijo George: no podría haber hecho esto hace 6 meses, pero ahora con alemanes desmoronándose, lo ha hecho ver fácil. Prueba real de reacciones vino de Churchill y Montgomery. Mariscal de campo Montgomery se enteró de Cruce de Patton a las 11:12 a.m. del 23 de marzo, justo 13 horas antes de que su propia operación Plunder, elaboradamente planificada, estuviera programada para comenzar. Su jefe de Estado Mayor, general de división Francis de Guingamp, le trajo reporte de inteligencia. Respuesta de Montgomery, registrada por múltiples testigos, fue helada. Ya veo, Patton ha rebotado el Ring. Qué muy estadounidense. Procedamos con nuestra operación según planeado. Demostraremos diferencia entre cruce de río y operación militar apropiada. Operación Plunder de Montgomery comenzó a medianoche del 23-24 de marzo, con bombardeo de artillería de 4 horas, involucrando 30.500 cañones. Bombardeo más grande desde el Alamein. Asalto fue metódico, abrumador y exitoso, pero carecía de una cosa que Patton había logrado: sorpresa y velocidad. Winston Churchill, mientras tanto, estaba con Montgomery, habiendo llegado para presenciar lo que se suponía sería logro coronante de Gran Bretaña en guerra europea. Cuando noticias de cruce de Patton lo alcanzaron, Churchill estaba desayunando en caravana de comando de Montgomery. Momento fue presenciado por Alan Brooke, jefe del Estado Mayor General Imperial, quien lo registró en su diario. Según Brooke, Churchill estaba untando mermelada en tostada cuando ayudante entregó a Montgomery mensaje. Montgomery lo leyó, su rostro endureciéndose. Luego lo pasó a Churchill sin comentario. Churchill leyó mensaje. Reporte ultra de Shaef. Tercer ejército cruzó Ring en Oppenheim. 22:30 horas 22 marzo. Cabeza de puente asegurada. Bajas mínimas. Churchill dejó su tostada. Por largo momento no dijo nada. Tensión en caravana era palpable. Todos sabían qué significaba esto para momento de gloria de Montgomery. Entonces Churchill habló, y sus palabras no fueron lo que nadie esperaba. Brillante, dijo Churchill suavemente. Luego más fuerte. Absolutamente brillante. Ese magnífico vaquero estadounidense lo ha hecho de nuevo. Montgomery se puso rígido. Primer ministro, operación no fue autorizada y tácticamente innecesaria. Tenemos. Churchill lo cortó con honda de mano. Bernard, sé que tenemos. Tenemos operación más meticulosamente planificada de guerra. Tenemos fuerza abrumadora. Tenemos éxito garantizado. Pero lo que Patton ha hecho, cruzando Ring con botes de asalto y pura audacia. Este es tipo de guerra que gana guerras rápidamente. Hizo pausa. Luego agregó con leve sonrisa. Y hace que nuestras preparaciones se vean un poco elaboradas. ¿No es así? Comentario quedó en aire. Secretario privado de Churchill. John Colville escribió después que Montgomery se veía como si lo hubieran abofeteado. Pero Churchill no había terminado. Se volvió hacia Brooke y dijo algo que reveló su pensamiento estratégico más profundo. Estadounidenses nos han dado regalo. Cruce de Patton atraerá reservas alemanas al sur, lejos de operación de Bernard. Hitler entrará en pánico cuando sepa que Ring ha sido violado en 2 puntos. Esto no podría haber resultado mejor si lo hubiéramos planeado. Esto era Churchill en su mejor momento, convirtiendo embarazo potencial en ventaja estratégica. Pero privadamente, en cables a secretario de Relaciones Exteriores, Anthony Eden, en Londres, Churchill fue más franco. En mensaje enviado el 24 de marzo escribió: Patton ha rebotado Ring con estilo estadounidense típico. Aunque creo que operación de Monty será más consecuencial,
Debemos reconocer que velocidad y audacia todavía tienen su lugar en guerra moderna. Estadounidenses nos han recordado que guerras se ganan no solo por planificación cuidadosa, sino por voluntad de tomar riesgos calculados. Declaración pública de Churchill, publicada a prensa el 25 de marzo, fue aún más generosa. Cruce del Rin, por fuerzas estadounidenses y británicas, marca comienzo del fin para Alemania nazi. Asalto veloz de General Patton en Oppenheim y poderosa operación de Mariscal de Campo Montgomery en Norte demuestran versatilidad y fuerza abrumadora de armas aliadas. Enemigo no tiene dónde esconderse. Pero, ¿qué dijo Churchill privadamente a Patton mismo? Esta pregunta ha fascinado a historiadores por décadas, y respuesta viene de múltiples fuentes. Churchill y Patton se reunieron por primera vez el 26 de marzo, cuando Churchill visitó Cabeza de Puente de Tercer Ejército. Patton, nunca dado a falsa modestia, había preparado espectáculo. Arregló que Churchill en realidad caminara a través de Puente Pontón recién construido sobre Ring. Escena fue capturada por fotógrafos del ejército. Churchill, usando su abrigo familiar y sosteniendo cigarro, caminaba junto a Patton, quien estaba en uniforme de gala completo con sus pistolas características de mango de marfil. Cuando alcanzaron orilla este territorio alemán, Churchill se detuvo y se volvió hacia Patton. Según Charles Cotman, ayudante de Patton, quien estaba presente, Churchill dijo: «General Patton, he cruzado muchos ríos en mi vida. Crucé Nilo como oficial joven. Observé Marne durante Gran Guerra. Pero este cruce Rin de Hitler, pisando suelo alemán con Wehrmacht en retirada. Este es momento que recordaré cuando todos otros recuerdos se hayan desvanecido». Patton, típicamente descarado y listo con broma, quedó momentáneamente sin palabras. Entonces respondió primer ministro: «Este río se suponía que nos detendría». Hitler dijo que era imposible. Estado Mayor General alemán creía que tomaría meses violarlo, pero Tercer Ejército lo cruzó en una noche con botes de lona y hombres determinados. Eso es lo que pasa cuando dices a estadounidenses que algo es imposible. Lo hacen antes del desayuno. Churchill sonrió. Sonrisa genuina, cálida, capturada en fotografías. Dijo: «Muy cierto, general. Muy cierto. Nunca digas a estadounidense que algo no puede hacerse. Lo toman como desafío personal». Pero comentario más revelador vino después cuando Churchill estaba solo con su secretario militar, General Hastings Ismay. Según memorias de posguerra de Ismay, Churchill reflexionó sobre qué significaba el logro de Patton. Ismay, ese hombre Patton, es insufrible, arrogante, insubordinado, políticamente torpe, pero Dios mío puede pelear. Cuando historia sea escrita, recordarán que Ring, gran barrera de Hitler, cayó no a bombardeos masivos y planes elaborados, sino a general que simplemente decidió que era hora de cruzar y luego lo hizo. Hay lección en eso para todos nosotros que nos hemos vuelto demasiado cautelosos en nuestra vejez. Contraste entre cruce de Montgomery y Patton no podría haber sido más marcado. Operación Plunder de Montgomery involucró 8,000 tropas en asalto inicial, apoyadas por 1,000 piezas de artillería y 1,500 aviones. Fue obra maestra de planificación y ejecución, con bajas mantenidas notablemente, bajas por poder de fuego abrumador. Por cualquier métrica militar, fue éxito de libro de texto. Cruce de Patton involucró 4,000 tropas en primeras 12 horas, apoyadas por cualquier artillería que pudiera moverse rápidamente adelante. Tuvo éxito por velocidad sorpresa y explotación de debilidad enemiga. Bajas en cruce inicial fueron menos de 50 hombres, cifra notablemente baja que impactó a analistas militares. Reacción alemana reveló cuál cruce temían más. General Alfred Jodl, jefe de Estado Mayor de Hitler, fue interrogado después de guerra sobre cruces del Rin. Su testimonio preservado en archivos del ejército estadounidense es iluminador. Cuando Montgomery cruzó, estábamos preparados. Sabíamos que venía. Habíamos posicionado reservas y planeado contraataques. Cuando Patton cruzó en Oppenheim, esto fue shock. Teníamos fuerzas mínimas allí porque nunca creímos que alguien intentaría cruce importante sin preparación extensa. Para cuando nos dimos cuenta de qué estaba pasando, era demasiado tarde.
Estadounidenses estaban cruzados en fuerza, y nuestra capacidad para montar defensa coordinada ya estaba comprometida. Reacción del propio Hitler, registrada por su secretaria Traudl Junge en sus memorias, fue apoplética. Führer estaba fuera de sí. Demandó saber cómo Patton había cruzado tan rápido. Acusó a sus generales de incompetencia, de traición. Seguía diciendo: un general estadounidense con botes hechos de lona ha logrado lo que Eisenhower dijo tomaría semanas. Estado Mayor intentó asegurarle que cruce de Montgomery era amenaza principal, pero Hitler estaba obsesionado con Patton. Dijo: ese hombre es demonio. No pelea como soldado, pelea como Atila. Consecuencias estratégicas fueron inmediatas y devastadoras para Alemania. Cabeza de puente de Patton se expandió rápidamente. En 48 horas tenía 2 divisiones completas cruzadas, más de 3,000 hombres. En una semana estaba corriendo hacia Frankfurt, rodeando Ruhr, cortando grupo de ejército B alemán. Fuerzas de Montgomery, cruzando en frente más amplio, se unieron con tercer ejército de Patton para 28 de marzo, creando avance aliado imparable al corazón de Alemania. Pero más allá de éxito táctico, cruce del Rin de Patton representó algo más profundo. Vindicación de guerra móvil agresiva en era cada vez más dominada por batallas preparadas y poder de fuego abrumador. Historia oficial del ejército estadounidense escrita por Charles B. McDonald concluyó: cruce de asalto de Patton del Rin en Oppenheim permanece como uno de mejores ejemplos de guerra oportunista en historia militar moderna. Con preparación mínima y audacia máxima, Tercer Ejército logró lo que pesimistas dijeron era imposible, y lo que planificadores dijeron requeriría semanas de preparación. Dimensión humana del cruce es igualmente notable. Soldados que cruzaron esa noche, hombres jóvenes en botes de lona, remando por agua helada a territorio enemigo, mostraron coraje extraordinario. Sargento Warren Emes, quien cruzó en primera ola, reflexionó: después gente me pregunta en qué estaba pensando. Honestamente estaba pensando: no dejes que bote vuelque, no caigas en agua, sigue remando. No eran pensamientos heroicos, era supervivencia. Pero mirando atrás, me di cuenta de que éramos parte de algo histórico. Éramos tipos que rompimos última línea de Hitler. Soldado Donald Jones agregó: años después le conté a mi nieto sobre cruzar Ring. Preguntó si tenía miedo. Dije, aterrorizado. Preguntó por qué lo hice. Le dije: porque mi teniente subió al bote primero. Porque tipo junto a mí estaba remando. Porque renunciar no era opción. A eso se redujo. No gran estrategia, sino no querer decepcionar a hombres a tu lado. Cruce también reveló importancia del liderazgo junior. Teniente coronel Charles Ewell, cuyo batallón aseguró cabeza de puente inicial, escribió después: General Patton dio orden, pero nosotros la ejecutamos. Confió en nosotros para resolver detalles. Cómo llevar botes a río, cómo organizar olas de asalto, cómo establecer perímetro. Esa confianza hizo toda diferencia. No solo estábamos siguiendo órdenes, estábamos empoderados para pensar y adaptarnos. Fascinación continuada de Churchill con Patton fue evidente en semanas que siguieron. El 30 de marzo, mientras fuerzas aliadas corrían por Alemania, Churchill escribió a Roosevelt: ejército estadounidense bajo Patton ha actuado magníficamente. Aunque permanezco convencido de que enfoque sistemático de Montgomery sirve propósitos estratégicos importantes, debo reconocer que explotación despiadada de Patton de debilidad enemiga ha acortado esta guerra. Alemanes lo temen más que a cualquier otro comandante aliado, y miedo es arma poderosa. Esta admisión fue significativa. Churchill, campeón leal de comandantes británicos, estaba reconociendo excelencia militar estadounidense, específicamente efectividad de general, cuyo estilo era antitético a tradición militar británica. En conversaciones privadas con su personal, Churchill fue aún más efusivo. John Colville registró a Churchill diciendo: Patton es lo que habríamos llamado en mis días empujador. Comandante que ataca no porque plan lo demanda, sino porque su instinto le dice qué momento es correcto. Nos hemos vuelto demasiado científicos en nuestra guerra, demasiado dependientes de inteligencia perfecta y fuerza abrumadora. Patton nos recuerda que confusión, velocidad y shock todavía tienen su lugar.
Relación entre Churchill y Patton permaneció cordial, pero compleja. Churchill admiraba espíritu de lucha de Patton, pero permanecía cauteloso de su ingenuidad política y tendencia hacia declaraciones controvertidas. En carta a Eisenhower, escrita en abril de 1945, Churchill notó: General Patton es incuestionablemente comandante de campo de batalla soberbio. Confiaría en él para ejecutar cualquier operación táctica con habilidad y determinación. Sin embargo, requiere manejo cuidadoso fuera de campo de batalla, donde su juicio es menos confiable. Sin embargo, cuando Patton murió en diciembre de 1945 por lesiones sufridas en accidente automovilístico, Churchill envió mensaje sincero a viuda de Patton, Beatrice. Su esposo fue guerrero en sentido más verdadero, audaz, decisivo y completamente comprometido con victoria. Su cruce del Rin será recordado mientras hombres estudien guerra. Gran Bretaña ha perdido gran amigo y aliado. Mundo libre ha perdido campeón. Significado más profundo de reacción de Churchill radica en lo que reveló sobre liderazgo y carácter nacional. Gran Bretaña, exhausta por casi 6 años de guerra, se había vuelto cautelosa, buscando minimizar bajas, evitar riesgos, preservar lo que quedaba de su fuerza. Estados Unidos, comprometido más recientemente y más confiado en sus recursos, todavía creía en acción audaz y victoria decisiva. Churchill, abarcando ambos mundos guerrero victoriano, que había presenciado horrores de guerra industrial moderna, entendía ambos enfoques. Su alabanza a Patton fue genuina, pero teñida de melancolía. Vio en cruce de Patton no solo éxito militar, sino paso de antorcha. Guerra cuidadosa sistemática de Gran Bretaña había servido su propósito. Pero futuro pertenecía a aquellos dispuestos a tomar riesgos por victoria rápida. En sus memorias de guerra publicadas en 1953, Churchill dedicó varias páginas a cruce del Rin de Patton. Escribió, entre muchas hazañas notables de armas que presencié durante Segunda Guerra Mundial, pocas me impresionaron más que cruce de asalto de General Patton del Rin. Con preparación mínima y audacia máxima, logró lo que sabiduría militar convencional decía era imposible. Mientras estaba en orilla este del Rin, el 26 de marzo de 1945, observando tanques de Patton rodar al corazón alemán, supe que días de tiranía nazi estaban contados. Al final, lo que Churchill dijo cuando Patton cruzó Rin importó menos que lo que no dijo. No reclamó crédito por planificación británica. No minimizó logro. No permitió que orgullo nacional oscureciera realidad militar. En cambio, reconoció excelencia donde quiera que la encontrara, incluso cuando vino de aliado cuyos métodos diferían de los suyos. Esta generosidad de espíritu, esta capacidad de alabar competidores y reconocer mérito independientemente de fuente, fue quizás mayor fortaleza de Churchill. Es porque coalición aliada se mantuvo unida a pesar de fricción entre comandantes. Es porque fuerzas británicas y estadounidenses pudieron trabajar juntas, a pesar de enfoques diferentes. Y es porque cuando Patton cruzó Ring, respuesta de Churchill no fue celos o desprecio, sino admiración genuina. Cuando le dijeron a Patton que Ring era impasable, él no discutió. Simplemente les demostró que estaban equivocados antes del desayuno. Legado de cruce del Rin de Patton se extiende mucho más allá de marzo de 1945. Operación se convirtió en estudio de caso en escuelas de guerra en todo mundo. Ejemplo de lo que comandante audaz con tropas bien entrenadas puede lograr cuando aprovecha momento fugaz. Analistas militares de posguerra pasaron años diseccionando cada aspecto, planificación o falta de ella, ejecución, explotación de debilidad enemiga, riesgo calculado versus imprudencia. Conclusión fue universalmente misma. Patton tomó enorme riesgo, pero lo mitigó con preparación cuidadosa a nivel táctico. Sus comandantes de batallón y compañía sabían qué hacer. Habían practicado cruces de río, habían estudiado terreno. Cuando orden llegó, estaban listos para ejecutar. Esto es diferencia entre audacia temeraria y audacia calculada. Patton apostó alto, pero apiló baraja a su favor, todo lo que pudo. Reacción de Churchill a cruce del Rin también reveló algo sobre Gran Bretaña en 1945. Nación exhausta.
militarmente victoriosa pero económicamente destruida, luchando por mantener su posición como gran potencia, mientras Estados Unidos y Unión Soviética emergían como superpotencias. Churchill, reconociendo genio de Patton, estaba también reconociendo realidad geopolítica cambiante. Futuro de guerra y poder mundial pertenecería a naciones dispuestas y capaces de proyectar fuerza rápida y decisivamente. Gran Bretaña bajo Churchill había sido maestra de esto en sus días de imperio. Pero para 1945, antorcha estaba pasando. Esta melancolía impregna comentarios de Churchill sobre Patton. Admiración mezclada con reconocimiento de lo que ella significaba para posición de Gran Bretaña en mundo de posguerra. Para soldados que cruzaron Ring, esa noche significado fue diferente, pero igualmente profundo. No pensaban en geopolítica o legados históricos, pensaban en sobrevivir próximos minutos, en no defraudar a camaradas, en hacer su trabajo y volver vivos. Pero colectivamente su coraje cambió curso de guerra. Cada hombre en esos botes era eslabón en cadena. Cada uno remando contra corriente helada hacia orilla desconocida. Cada uno confiando que hombre, junto a él haría su parte y colectivamente lograron lo imposible. Esto es verdadera historia de cruce del Rin. No gran estrategia, aunque esa fue importante. No rivalidad entre comandantes, aunque esa fue real. Sino coraje ordinario de hombres ordinarios pidiendo hacer cosas extraordinarias. Y haciéndolas, Montgomery tuvo razón cuando dijo que su cruce fue más consecuente en términos puramente militares. Operación Plunder aseguró frente amplio, con bajas mínimas gracias a preparación abrumadora. Tácticamente fue triunfo, pero psicológicamente, cruce de Patton, fue golpe devastador a moral alemana, porque demostró que incluso Rin Barrera, que alemanes habían considerado impenetrable, podía ser violada por fuerza relativamente pequeña con audacia suficiente. Esta lección no se perdió en liderazgo alemán. Hitler, ya paranoico y desconectado de realidad, se volvió aún más irracional. Ordenó defensas fanáticas en todas partes, movió unidades frenéticamente, tratando de tapar brechas que multiplicaban más rápido de lo que podía responder. Sus generales, sabiendo que guerra estaba perdida, comenzaron a pensar en cómo sobrevivir derrota inminente, en lugar de cómo lograr victoria imposible. Cruz del Rin por Patton aceleró este colapso psicológico. En este sentido, logro táctico de Patton tuvo consecuencias estratégicas fuera de proporción. Con tamaño de fuerza involucrada, Churchill entendió esto instintivamente. Es porque su alabanza fue tan generosa, porque reconoció brillantez de operación, incluso mientras defendía necesidad del enfoque más sistemático de Montgomery. Él vio panorama general, dos cruces trabajando en tándem, uno por velocidad y shock, otro por fuerza abrumadora, ambos contribuyendo a colapso final de Alemania. Nazi. Historia militar está llena de comandantes audaces. Algunos tienen éxito, muchos fallan. Diferencia frecuentemente es tanto suerte como habilidad. Patton tuvo ambas en Ring. Habilidad para reconocer oportunidad. Habilidad para preparar sus fuerzas para explotarla. Habilidad para ejecutar con mínimos retrasos. Y suerte de que alemanes estuvieran precisamente donde más débiles, donde más desprevenidos, donde menos capaces de responder efectivamente. Pero como dijo Napoleón, prefiero generales afortunados. Churchill, reconociendo genio de Patton, estaba también reconociendo su suerte, su instinto, su capacidad aparentemente sobrenatural para estar en lugar correcto, en momento correcto, con fuerza correcta. Esta es habilidad rara, marca de verdaderamente gran comandante de campo de batalla. Y Churchill, hombre que había estudiado guerra toda su vida, lo reconoció cuando lo vio. En años después de guerra, cuando veteranos de Ring se reunían, inevitablemente contaban historias sobre